empezar con lo que corresponde al tema de literatura. Y vamos a desarrollar, pues, lo que es la literatura universal y la literatura española de manera paralela, ya que los dos, de alguna manera, pertenecen a lo que es la literatura europea. Como tú recordarás, joven, cuando se habla justamente de literatura, se habla, pues, de un conjunto de obras y autores que aparecen en un determinado momento histórico. Por lo tanto, joven, hay que tener en cuenta que en literatura existen corrientes, periodos o movimientos literarios, ¿no? Clasicismo, medievalismo, renacimiento, barroco, neoclasicismo, romanticismo, realismo y vanguardismo, que son las corrientes que vamos a ver el día de hoy, históricamente, ¿no? O sea, cronológicamente. Pero también, joven, hay un aspecto que también tenemos que ver en literatura. ¿Qué, profesor? Que existen lo que se llaman los géneros y especies literarias. En cada periodo, ¿no? Y en cada época aparecen determinados géneros y especies literarias. Por ejemplo, cantar de gesta, la novela, el cuento, la oda, la tragedia, la epopeya, etc. También, joven, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Y también, joven, otro aspecto que debemos tener en cuenta dentro del estudio de literatura es que los autores usan algunos recursos que se llaman las figuras literarias. Por ejemplo, la metáfora, la hipérbole, el epíteto, la alegoría, etc. Eso, joven, también debe recordarlo. ¿Por qué? Porque cada autor, digámoslo así, o en cada época, se va a destacar el uso de una figura literaria, ¿sí? Entonces no te olvides. En el caso de literatura hay tres conceptos que debemos manejar: movimientos, corrientes literarias, género y especies, y figuras literarias que se desarrollan, ¿sí? Empecemos por lo que es justamente las primeras corrientes. El clasicismo, joven, se entiende como la primera corriente de la literatura occidental. Esta palabra proviene de clásico y se llaman así porque engloba un conjunto de obras y autores que nunca pasan de moda. De ahí justamente la palabra. Ahora, el clasicismo, joven, se entiende como la primera corriente que va a ser tomada como modelo. Y entre sus principales características está que ellos toman como centro al hombre. Por eso se dice que es antropocéntrico. También, joven, otra característica del clasicismo es que los temas y personajes que aparecen en sus obras son sacados de los mitos. Por eso se dice que tienen una base mitológica, ¿no? O sea, personajes como Aquiles, Zeus, ¿no? Héctor, Helena, no son, pues, personajes creados por los autores, sino que ellos recogen del mito y lo recrean en sus obras ya con otra finalidad. Y también, joven, otra característica de la literatura clásica es precisamente el tema del fatalismo, que está relacionado con el tema del destino, ¿no? Esto se entiende como una fuerza que rige la vida tanto de los hombres y de los dioses. Ahora, cuando hablamos, joven, del clasicismo griego, hablamos de dos periodos bien diferenciados. Aparece, joven, lo que es el primer periodo, el más antiguo, que es la época arcaica, el periodo jónico, el periodo heroico. Esta es una época, joven, en la cual, por ejemplo, existen las llamadas aristocracias, reyes, ¿no? Guerreros. Y por lo tanto, la especie literaria que se va a destacar en este periodo es la epopeya, ¿sí? Acá no hay novela, acá no hay cuento, ¿sí? La novela, el cuento son de la época moderna. En esta época antigua existe la epopeya. ¿Qué son las epopeyas? Son cantos, ¿no? Dedicados a héroes mitológicos. Se exalta la figura de un héroe, ¿no? De ahí justamente por qué aparece en este periodo. Porque en aquella periodo, joven, era un periodo de aristocracias guerreras, ¿no? Por luchar y conquistar territorios. Como la literatura, y se llaman cantos, o sea, no eran obras escritas. Por lo tanto, eran cantados, recitados por los llamados aedas, ¿ya? Ahora, el principal representante de este periodo es justamente la figura de Homero, ¿no? Autor de la llamada Ilíada y Odisea. En este caso, joven, tanto la Ilíada como la Odisea son epopeyas heroicas, ¿no? Y en este caso, la Ilíada, como tú recordarás, toma como contexto la llamada Guerra de Troya, ¿no? Que se dio entre los griegos y los troyanos. Esa es la base mitológica, la Guerra de Troya, pero no es el tema. ¿Por qué? Porque si tú has leído la Ilíada o te han contado la Ilíada no comienza, no nos habla del origen de la guerra, ni mucho menos del final. La Ilíada, joven, solamente habla del último año de la guerra, y el tema no es la guerra en sí, sino, joven, es la llamada cólera de Aquiles. Aquiles era un semidios, hijo de un mortal y de una diosa, y el joven era, pues, el guerrero más, digamos, sanguinario,
te envidio de todos. Él discute con Agamenón, quien le roba a su esclava Briseida, y es ahí donde él, enfurecido, decide retirarse del campo de batalla. Pero tú recordarás, joven, que el amigo de Aquiles, Patroclo, regresa al campo y va a ser asesinado por Héctor, ¿no? Y es ahí donde Aquiles otra vez entra en cólera y decide regresar al campo de batalla para matar a Héctor. Una vez que lo mata, se celebran los funerales de Héctor y Patroclo y ahí acaba la obra. Por lo tanto, la obra, joven, repito, no tiene como tema central la guerra, solo es el contexto. El tema es la cólera de Aquiles. Ahora, hay que recordar, joven, justamente, joven, que esta obra, como era cantada, entonces eran recitadas a través de poemas, que se llamaban versos hexámetros. Y a nivel estilístico, Homero hace uso de una figura literaria que se llama el epíteto. ¿Qué es el epíteto? Es una caracterización de los personajes. Por ejemplo, a Aquiles le decían el de los pies ligeros. A Héctor le decían el de tremolante casco. A Ulises le decían el fecundo en ardides, ¿no? A Agamenón le decían el de ojos de buey. También, joven, los dioses aparecen aquí representados con formas y características humanas, ¿no? Y en este caso, Afrodita es la diosa del amor, ¿no? Ares es el dios de la guerra, Atenea es la diosa de la inteligencia, Apolo es, bueno, él tiene varios, ¿no? Es el dios del arte, ¿no? También, joven. Y Tetis justamente es la madre de Aquiles, ¿no? Una diosa. Hefesto se llama el dios herrero. Hefesto, ¿sí? Hermes es el mensajero, acuérdate. Ahora, la Odisea, joven, tú recordarás que es la otra obra de Homero que desarrolla como tema el regreso de Ulises a Ítaca, ¿no? Él ofende al dios del mar, Poseidón, y él lo va prácticamente a alejar de su patria por 10 años, ¿no? Y él va a tener que pasar por muchas aventuras para poder llegar a su patria y encontrar a su hijo y a su esposa Penélope. Ulises joven va a representar justamente la astucia y la inteligencia, ¿no? Y recordarás, joven, que él era llamado también el fecundo en ardides, ¿no? Otro representante de este periodo es Hesíodo, pero él, joven, se destaca más que nada en la épica didáctica. Sus obras más representativas son la Teogonía y los trabajos y los días. Más que contarnos historia de guerreros o de guerras, él nos habla sobre el cultivo del campo, la crianza de los animales, el culto a los dioses. Ahora, también, joven, aparece el segundo periodo, que es el llamado periodo de Ático, periodo clásico o ateniense. Atenas llega a un florecimiento cultural y acá es donde aparece, joven, los más grandes representantes de la filosofía antigua, Platón, Aristóteles, ¿no? Y también los más grandes representantes de la literatura del clasicismo griego. Es la época de esplendor. Surge la democracia esclavista, ¿no? Y también, joven, de alguna manera, cambia los géneros literarios. Acá el género literario que se va a destacar, joven, es la llamada tragedia. La tragedia es una especie dramática, teatral, que busca generar en el espectador el sentimiento de miedo y compasión, ¿no? No es un canto heroico, como era la epopeya, ¿no? Que exaltaba la valentía, la fuerza, la inteligencia. No, acá, joven, la tragedia busca generar en el espectador miedo y compasión. ¿La tragedia de dónde surge? Surge de los cantos al dios Baco, Dionisio, de los ditirambos. Es por eso, joven, que tiene un origen religioso. Y es por eso que la tragedia tenía la presencia de un coro. Ahora, como te dije, las representaciones teatrales en aquella época, joven, tenían un fin, lo que Aristóteles llamaba la catarsis, ¿no? O sea, generar un miedo y compasión. Por eso tiene un fin didáctico, tiene un fin didáctico. En aquella época, joven, las mujeres no actuaban, no actuaban. Por lo tanto, para representar a personajes femeninos, se hacía uso de disfraces, máscaras. Y esto también, joven, ayudaba para representar a algunos que otros personajes
que representaban a dioses, ¿no? Ahora, en un inicio, esta tragedia griega joven tuvo un origen marcadamente religioso. Le daba mucho énfasis a lo que era pues la imploración, los cantos, los rezos. Pero paulatinamente fue perdiendo ese carácter litúrgico y la tragedia se fue convirtiendo en una representación de conflictos humanos. Y para poder lograr eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que disminuir la presencia del coro y darle mayor protagonismo a los actores. Y es aquí, joven, donde aparece Esquilo, quien es considerado el padre de la tragedia griega, ya que él introduce el segundo actor en escena y por lo tanto el diálogo y el conflicto humano. También hay que recordar, joven, que Esquilo es el autor de una obra que se llama La Orestiada, que es una trilogía, ¿no? Que nos habla justamente de el asesinato y la venganza, ¿no? De la muerte de Agamenón por parte de su esposa Clistemnestra. También hay una obra de él muy conocida que se llama Prometeo encadenado, ¿no? Pero el desarrollo de la tragedia no acaba con él, porque después aparece, joven, por ejemplo, Sófocles, que va a introducir el tercer actor en escena. Y eso significa entonces que le va a dar mayor protagonismo a los actores y menor participación al coro. Pero también, joven, aparece otro representante que se llama Eurípides, quien le va a dar una mayor profundidad psicológica a sus personajes femeninos. Una característica en general del teatro clásico, joven, es que, a diferencia del teatro moderno, en aquella época el teatro joven se consideraba dentro de una actividad de carácter religioso. Por lo tanto, tenía un carácter sagrado, no era comercial, no era de entretenimiento, y por lo tanto, joven, ellos acentuaban mucho el carácter moral. Por lo tanto, no representaban escenas violentas. Estas solamente se aludían, se contaban, pero nunca se mostraban en el escenario. Aristóteles considera, joven, a Sófocles y Edipo Rey como la obra más representativa de aquella época, porque justamente él plantea esta obra la llamada unidad clásica del teatro. Se le llama unidad clásica a la unidad de espacio, tiempo y acción, es decir, la historia debe centrarse en una sola escenografía, debe durar menos de un día y se debe centrar fundamentalmente en un tema. Y acá, joven, el tema que se desarrolla en esta obra es el tema del destino inevitable o la limitación del hombre ante el poder del oráculo. Como tú recordarás, esta historia, que es sacada de un mito, nos representa a Edipo, rey de Tebas, que tiene que averiguar, para acabar con una peste, la identidad del asesino de Layo. Y empieza a averiguar y a condenar. Pero como tú recordarás, finalmente se descubre que el asesino es él mismo. Pero ahí no acaba el asunto. ¿Por qué? Porque también recordará, joven, que cuando Edipo averigua su origen, descubre, joven, que él es hijo de Yocasta, quien es su esposa, y por lo tanto, el incesto. Entonces, aquí, joven, se da una ironía. Edipo quiere escapar de su destino, pero sin saberlo, más caía en él, ¿no? Por lo tanto, la ironía trágica es una de las características de esta obra, ¿no? Y también, como te dije, ya se introduce el tercer actor en escena. Ahora, joven, hablemos de la llamada literatura medieval o medievalismo. Se llama así porque obviamente se desarrolla en la época de la Edad Media. Hay que mencionar, joven, que la Edad Media fue un periodo bastante largo que abarcó 10 siglos, siglo V hasta el siglo XV. Ahora, podríamos decir, joven, que la literatura medieval se divide en dos periodos. La Alta Edad Media, siglo XI. En esa época predomina el feudalismo. En esa época, joven, aparecen las lenguas romances del latín, como el castellano, el francés, el italiano, etc. Y la especie literaria más destacada en aquel periodo son los llamados cantare de gestas. Los cantare de gesta son, joven, canciones que nos relatan historias de héroes nacionales. En el caso nuestro, aparece el cantar o el poema del Mío Cid, ¿no? El Mío Cid, don Rodrigo Díaz de Vivar, representa justamente al héroe castellano
¿no? Que representa los valores patrios y también, joven, la profunda religiosidad, ya que recordarás que él va a tener que luchar contra los moros, ¿no? Ahora, pero en el siglo XIV, XV, aparece otro periodo que se llama la Baja Edad Media. Acá, joven, ya vamos a ver que Italia se convierte en el principal país donde van a surgir justamente estos escritores, Giovanni Boccaccio, Francisco Petrarca y Dante Alighieri, con su obra Divina Comedia. Hay que recordar, joven, que dentro de la literatura medieval se destaca la intención religiosa de las obras. Por eso se dice, joven, que las obras tienen un carácter teocéntrico. Se basan en el pensamiento escolástico. No, Boccaccio no perteneció a la Ilustración. El pensamiento ilustrado aparece en el siglo XVII, XVIII, Francia, neoclasicismo. Boccaccio pertenece todavía a la Edad Media. Estamos. Ahora, en este caso, joven, la Divina Comedia tiene una intención. ¿Cuál? Dante tiene la intención, joven, de llamar a la reflexión, ¿no? A la corrección moral del hombre de su época. Es por eso que él escribe esta obra, para que las personas vean qué es lo que le va a pasar si cometen determinados pecados. Para ello, joven, él se pone como personaje en esta obra, narrador en primera persona, y hace uso de alegorías o símbolos religiosos. Él dice, ¿no? Yo me encontré en un medio de una selva oscura. La selva oscura representa el pecado. En eso él ve un león, una pantera y una loba. Y esos son alegorías de la soberbia, la avaricia y la lujuria. ¿Te das cuenta? Y aparece Virgilio y él es el que lo va a guiar por el infierno, el purgatorio, ¿no? Y Beatriz, su amada, lo va a guiar por el paraíso. Virgilio representa la razón y en cambio Beatriz es la que representa la fe. Por lo tanto, esta es una obra alegórica, simbólica, en la cual lo que se quiere representar es la salvación del hombre por la guía de la razón y la fe. Esta obra, joven, en su origen, o sea, en italiano, toscano, está escrito en poemas. Usa el terceto, una estrofa de 3 versos, y cada verso mide 11 sílabas, lo que se llama endecasílabos. Está constituido por 3 partes, el infierno, el purgatorio y el paraíso. Cada parte tiene 33 cantos o capítulos, más una de introducción. Entonces, al final, la obra está constituida por 100 cantos. Esta obra, joven, introduce personajes no solamente históricos, sino también de la mitología griega y de la Biblia o judeo-cristiana. Por eso se dice, joven, que una característica de la obra de Dante es su profunda erudición, ya que él va a sintetizar prácticamente todo el saber de la época. Ahora, constantemente hay referencia al número 3. 3 son los personajes principales, 3 son las partes, tercetos. Lucifer aparece con 3 rostros, o sea, números simbólicos cabalísticos. El 3, el 7, el 10 y el 9 aparecen como los números más destacados. Entonces, acá, ¿cuál es el tema? El tema central, joven, es la salvación espiritual. ¿Y cuál es la figura literaria que se destaca? La alegoría. Profe, ¿qué género literario es este? ¿Cantar de gesta? No, este no es un cantar de gesta. Este es un poema épico. Poema épico. Ahora, en el siglo XVI y XVII aparecen 2 corrientes, el Renacimiento y el Barroco. El Renacimiento se llama así porque viene de la palabra renacer, y es que estos escritores de esta época buscan revalorar el arte clásico. De ahí viene su nombre, Renacimiento. Ahora, se oponen al teocentrismo, al pensamiento escolástico de la Edad Media. Por eso que ellos vuelven a la antropocentrismo. El hombre es el centro. Y la base filosófica, como dijeron por ahí, es el llamado humanismo, cuyo padre es
Francisco Petrarca. Idealiza la naturaleza, las temáticas cambian, ya no habla de la religión y del héroe nacional, sino hablan del amor y la mujer. Y también joven se aprecia y se introduce elementos de la mitología y la literatura clásica griega. En cambio, el barroco joven es una escuela que surge en Francia y se opone al Renacimiento, por ejemplo, por la mezcla de estilos y formas opuestas. El Renacimiento y los clásicos comúnmente habían dividido los estilos, lo trágico, lo cómico, por un lado, no podían juntarse. En cambio, los escritores del barroco lo van a juntar. Y también, joven, otra característica del Renacimiento es que su estilo es simple y sencillo. En cambio, el estilo del lenguaje de los escritores del barroco es un estilo complejo y recargado. También cambian los temas, y en el Renacimiento predominan los temas amorosos, sentimentales, humanos, ¿no? Ahí viene el humanismo. Acá, joven, predominan los temas de carácter religioso que tienen que ver con la muerte, la fe, la realidad, el sueño. ¿Te das cuenta? Un representante de la literatura universal es William Shakespeare, también conocido como el Cisne de Avon. Él tiene una particularidad. El joven tiene influencia de ambas corrientes, un escritor de transición. Su obra, por ejemplo, renacentista más representativa es Romeo y Julieta, la historia de un amor y una pasión juvenil entre dos muchachos cuyas familias viven enfrentadas. Se basa en una leyenda italiana, ¿no? Y también tenemos joven Hamlet, ¿no? Príncipe de Polonia. El joven se le aparece el fantasma o el espectro de su padre, el antiguo rey, ¿no? De Dinamarca, perdón, no Polonia, Dinamarca, y le confiesa que él fue asesinado por su esposa y por su pariente, su primo Claudio, quien ahora ostenta el poder. Así que el fantasma le pide al príncipe que vengue su muerte. Sin embargo, joven, tú recordarás que Hamlet duda ser o no ser. Y para salir de esa duda, él va a montar una obra teatral y va a representar ante los reyes la muerte de su padre. Y es así como él descubre que lo que le decía el fantasma era verdad. Así, joven, que él va a poner en ejecución la venganza y la muerte de los asesinos, ¿no es cierto? A costa de su propia vida, porque él también muere en un duelo, ¿te acuerdas? Ahora, hay que recordar, joven, que en general los temas, argumentos y personajes de la obra de William Shakespeare no son originales. Comúnmente él los saca de otros autores, leyendas y crónicas. Por lo tanto, William Shakespeare no se destaca por su originalidad temática, sino, joven, él se destaca porque al llevarlo al teatro le da una profundidad psicológica a sus personajes que crea lo que se llaman los arquetipos humanos, que son personajes que representan pasiones, sentimientos humanos. En España, ¿qué sucede? En España, en este periodo joven, llega a su máximo apogeo. Aparecen las mejores obras y los mejores autores. A eso se le llama la Edad de Oro o el Siglo de Oro de la literatura española. Expulsaron a los moros, unificación política, los reyes católicos, se publica la primera gramática y por lo tanto España vive su época de apogeo. Ahí, joven, se desarrolla todos los géneros, tanto la lírica como el teatro y la narrativa. Dentro de la poesía se destaca la figura de Garcilaso, quien era conocido como el Petrarca español, representante de la escuela italiana. Él va a introducir las formas italianas al castellano, como el endecasílabo, como el soneto, la lira, la octava real. Y su obra más representativa se llama Églogas. La égloga, joven, se entiende como una poesía pastoril, ambientado en la naturaleza y cuyos protagonistas, pastores, sufren penas de amor. Salicio llora porque Galatea lo ha dejado, y Nemoroso porque su amada Elisa ha muerto. Ahora, acá, joven, cuando se representa la naturaleza, se representa de una manera perfecta, idealizada, que de solo estar en ella hasta siento alegría. A eso se le llama el locus amenus. Y como ellos sufren penas de amor, siempre preguntan dónde está la amada, ¿no? Eso se le llama el lubisum. En este caso, joven, las figuras literarias más destacadas son la hipérbole, que es la exageración,
oh, más dura que el mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve. Galatea, exageración. El epíteto, que es una caracterización sobreentendida, ¿no? Por ejemplo, el verde prado, la fresca sombra, la oscura noche, la fría nieve. Y la antítesis, que es una figura que junta términos opuestos. Por ejemplo, el dulce lamentar de dos pastores. Dulce y lamentar son los términos opuestos. También aparece la llamada escuela salmantina, cuyo representante es Fray Luis de León, una escuela más religiosa. Y ahí, joven, él escribe lo que es su oda a la vida retirada y desarrolla un tópico que se llama el Beatus Ille, que se entiende como el dichoso aquel. Dichoso aquel que vive fuera de la riqueza, de la fama y busca la paz y el conocimiento y la sabiduría alejado de lo mundano, lo que más o menos desarrolla en su oda a la vida retirada. Y también él se destaca y se hizo famoso por su famosa traducción del Cantar de los Cantares, un libro de la Biblia al castellano. Cuando hablamos del teatro, joven, ahí aparece la figura destacada de Lope de Vega, también conocido como el monstruo de la naturaleza, el fénix de los ingenios. Es considerado el padre del teatro español. Él junta los estilos, junta la tragedia y la comedia y crea el drama, el drama. Su obra más representativa se llama Fuenteovejuna, que como tú recordarás es la historia de un pueblo, de una villa, que mata a un comendador justamente por abusivo. Por lo tanto, el tema que se desarrolla acá es el tema del honor villano, pero villano no lo entendemos como malo, sino como aquellos que viven en la villa, porque Fuenteovejuna es una villa de pastores. Un ratito, Álvaro. Una característica de la obra de Lope de Vega es que introduce personajes tipo, como el héroe, la dama, el autoritario y, obviamente, el gracioso. Y la obra se dan escritos en poemas, o sea, versos, diversos, ¿no? El teatro pertenece, claro, teatro es género dramático. Y dentro del teatro o género dramático hay varias especies. Tragedia, comedia, drama, autosacramental. ¿Estamos? Acá, joven, el teatro de Lope de Vega ya tenía un fin comercial, por lo tanto, muestra escenas violentas, espectaculares, ¿no? Y obviamente no respeta las unidades clásicas, ¿no? Hay que mencionar que el teatro de Lope era un teatro cuyos personajes comúnmente eran sacados de la historia, eran españoles, ¿no? Nacionalista, bien nacionalista Lope de Vega, y rendía pues un culto a la monarquía. Había otro representante, que era Pedro Calderón de la Barca. Su teatro era cortesano, culto, aristocrático, religioso. Él representaba al movimiento de la Contrarreforma y su obra más representativa se llama La vida es sueño. En aquella época joven, también en España, estaba de moda las llamadas novelas de caballería, que eran novelas fantasiosas que relataban historias de caballeros andantes. Eran historias donde aparecían gigantes, magos, espadas mágicas, dragones, ¿no? Y eran novelas, como te digo, de corte fantásticas. Esto justamente, joven, es lo que Cervantes va a intentar acabar con la publicación de Don Quijote de la Mancha. Cervantes también era conocido como el Manco de Lepanto, pues también fue soldado y bueno, se enfrentó en esa guerra y quedó inutilizado de una mano. Cervantes joven publica esta novela con una intención, parodiar, burlarse de las novelas de caballería. Por eso, joven, que su personaje principal, Don Quijote, Alonso Quijano, es un viejo que de tanto leer novelas terminó loco. Y si tú lees la novela, te das cuenta que él siempre confunde la realidad con la ficción. En vez de ver molinos, cree ver gigantes. Por eso que él siempre sale mal parado, ¿no? Una parodia, es una burla. Incluso hasta la manera en cómo habla Don Quijote es una burla. Ahora, Don Quijote, joven, representa el idealismo, porque él lucha por alcanzar un mundo más justo, lograr la fama y el amor de Dulcinea del Toboso. En cambio, su escudero, Sancho Panza, quien siempre lo acompaña, representa el pragmatismo o el materialismo, ya que lo que a él le mueve es el deseo de ganar dinero y ser gobernador de una ínsula. Si bien es cierto, joven, que si hoy día nosotros leemos el Quijote, seguramente no lo vamos a entender como parodia, porque evidentemente no hemos leído novelas de caballería,
pero sí hay algo que se destaca y que ha trascendido todos los tiempos, y es que justamente a través de la figura de sus dos personajes, Cervantes logró, joven, representar estas dos visiones del mundo, que son el idealismo y el materialismo, representado en sus personajes. Y ahora, joven, hablemos de la literatura del siglo XIX y el siglo XX. En el siglo XIX y XX, en Europa aparecen las determinadas corrientes. El romanticismo es una corriente que se opone al neoclasicismo francés, al pensamiento ilustrado, ¿sí? La razón. Y ellos, joven, proponen ponerle énfasis a los sentimientos, a la pasión. Por eso es subjetivo, idealista. No enfocan los problemas del presente, comúnmente tienen añoranza por el pasado heroico. Rechaza la ilustración, la razón, y tuvo dos tendencias: un romanticismo de carácter sentimental, Becker, Rimas, un romanticismo sentimental con Las penas del joven Werther, joven enamorado, y Víctor Hugo con Los Miserables, que es la tendencia histórica, porque ellos iban al pasado, representaban idealizadamente el pasado heroico. Ahora, claro, también hay representantes como Allan Poe, ¿no? Por ejemplo, también hay Becker, como ya te mencioné, ¿no? Representante del romanticismo español. Y en el caso, joven, del realismo, el realismo es una escuela que surge en oposición al romanticismo. Se basa en lo que es, joven, el pensamiento positivista, la ciencia, porque en Francia, y ellos se oponen al subjetivismo y plantean la objetividad y la verosimilitud. El género literario que ellos van a destacar es la novela, la novela. Y ellos no miran al pasado, sino se enfocan en el presente y trata de aplicar los métodos de la ciencia, como es la experimentación, la hipótesis y las tesis. Representantes: Henry Bailey, Stendhal con Rojo y Negro, Gustavo Flaubert, Madame Bovary, Balzac con La comedia humana. Él es el representante de la novela sociológica, y ahí se destaca Papagorio y Eugenia Grandet. En Rusia aparece la figura de Dostoyevsky, ¿no? Autor de Crimen y Castigo, novela psicológica. Rodion Raskolnikov mata a una vieja usurera porque él cree que es un bicho que debe morir. Y es que él cree que él es un superhombre. Y tenemos la obra histórica de Tolstoy, Guerra y Paz. ¿Qué pasa en España en ese momento? Aparece, joven, la generación del 98. Conjunto de escritores, intelectuales, filósofos, pensadores, literatos, que aparecen, joven, en un momento de crisis, ya que España pierde sus últimas colonias, se declara en bancarrota. Por lo tanto, estos escritores van a buscar redefinir la identidad española a través de su literatura, su historia y paisaje. O sea, joven, es una generación de escritores intelectuales con un profundo espíritu nacionalista. De ahí que ellos revaloran a sus escritores clásicos, como Cervantes, Lope de Vega, etc. Como es una generación de intelectuales, entonces, joven, no solamente literatos, sino también de otros ámbitos. Entonces, acá se destaca el ensayo. El ensayo. Y tuvieron como líder a un tal Miguel de Unamuno, autor de Niebla, La tía Tula, El sentimiento trágico de la vida. Tenemos al poeta Machado con Campo de Castilla, Azorín, Los pueblos y La ruta de Don Quijote, sus dos obras, y Pío Baroja, La casa de Ainsworth. El poeta de la generación es Machado, y el joven, como lo puede dar cuenta ahí en su título, describe los campos de Castilla, abandonados, antes gloriosos y ahora prácticamente desolados. Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora. La poesía de Machado es reflexiva y está filosófica, ¿no? Todo se mueve, fluye, discurre, corre y gira. Cambia la mar, cambia el monte y el ojo que los mira. Acá tú recordarás por su famoso poema, ¿no? Caminante no hay camino, si no se hace camino al andar. ¿Te acuerdas o no? El tema justamente reflexivo del hombre y el destino. Y finalmente, joven, aparece en Europa un conjunto de escuelas literarias que se hacen llamar el vanguardismo, el cubismo, el dadaísmo, el expresionismo, el surrealismo,
el existencialismo, etcétera, ¿no? Son los llamados ismos de vanguardia. Todos ellos que buscaban, joven, experimentar con el lenguaje artístico. Pero en este caso vamos a hablar de la novela, o sea, la narrativa vanguardista. Y acá, joven, hay que mencionar que esta narrativa del siglo XX se opone al realismo. Por lo tanto, ellos, joven, dudan de la verosimilitud y ellos plantean nuevas técnicas como la multiplicidad de narradores. Ya no se enfocan necesariamente en temas sociales, exploran también el lado subjetivo e inconsciente de los personajes, de ahí el uso de el monólogo interior, el flashback. Y también, joven, tienen una visión más universal del hombre, porque desarrollan temas que tienen que ver, por ejemplo, con la deshumanización, el tema del absurdo, que son temas propios de la narrativa y de la época. Entre los principales narradores podemos mencionar, joven, a Camus con La peste, Sartre con La náusea, representantes del existencialismo filosófico también. Había un conjunto de escritores exiliados y que se hacían llamar la generación perdida, y ahí tenemos a William Faulkner y Hemingway. Ellos ganaron el Premio Nobel de Literatura. En cambio, Joyce, con su obra Ulises, y Kafka, con La Metamorfosis, no ganaron. Joyce, joven, se destaca en esta novela porque él hace uso del monólogo interior. Y Kafka se destaca en esta novela porque es uno de los primeros escritores que desarrolla el tema de la deshumanización del hombre. Como tú recordarás, joven, esta es una obra alegórica. Gregorio despierta convertido en insecto. Esa es una alegoría ¿de qué? De la alienación del hombre moderno por la rutina del trabajo. Entonces, hay una alegoría ahí. Y claro, no es que Gregorio cuente su propia historia, es otro el que cuenta la historia de Gregorio. Por eso se llama narrador tradicional en tercera persona. La otra obra, joven, es de Hemingway, que se llama El viejo y el mar, que nos cuenta la historia justamente de un personaje en Cuba, ¿no? El viejo que ya lleva 84 días sin pescar, pero él todos los días salía, igualito joven, y ahí él representa la perseverancia y la lucha. Tú sabes que después logra pescar un enorme pez, pero los tiburones se lo comen, ¿no? Y finalmente, joven, acuérdate que él regresa a su casa y se gana el respeto de todos. Ahora, ¿qué pasa en España en esta época? Sucede, joven, que aparece la generación del 27. Se llaman así porque en ese año se celebra el tricentenario de la muerte de un poeta español, se llama Góngora. Por lo tanto, a diferencia del 98, la generación 27 está conformada solo por poetas. Es una generación literaria ya. Por eso que ellos se destacaron en la lírica, en la poesía, en la metáfora. Y lo destacable, joven, de esta generación es que ellos revaloran la literatura popular tradicional y los combina con formas de la poesía vanguardista moderna. Entre los representantes podemos mencionar a Vicente Alexander, La destrucción del amor, Luis Cernuda, ¿no? Realidad del Pedro Salinas, La voz a ti de vida, y también la figura de Federico García Lorca, ¿no? Él, como poeta, tiene dos tendencias. Una popular, donde revalora el mundo gitano, el mundo tradicional, popular, aparece la luna como símbolo de la muerte, y también, joven, aparece su poesía de corte surrealista, urbana, con Poeta en Nueva York, en la cual la ciudad, la urbe, representa un espacio de deshumanización. También, joven, García Lorca se destacó como dramaturgo, y su teatro se destaca la tragedia Bodas de Sangre, en la cual se nos representa la historia de una novia que el día de su boda huye con su amante, ¿no? Ahora, esta historia que podría parecer una historia un poco melodramática, ¿no? O de poca importancia, en verdad, joven, el tratamiento que le da Lorca es artístico. ¿Por qué? Porque lo que él trata de representar acá es como en el mundo tradicional las mujeres vivían, pues, digamos, en una disyuntiva entre elegir los sentimientos, las pasiones propias o las convenciones y la tradición familiar. La novia en un primer momento obedece lo que le dicen sus padres, pero finalmente se deja llevar por la pasión. Y eso va a traer como consecuencia la muerte de los amantes, ¿no? Acuérdate que la obra de Lorca tiene pues influencia lírica, introduce símbolos como la luna, que representa la muerte, el caballo, la pasión, las navajas, la violencia. Muy bien, joven.
Vamos ahora a desarrollar lo que vendría a ser las preguntas. Veamos. Empecemos. ¿A qué personaje le llamaban el fecundo en ardides? Acuérdate que es el más astuto de todos, el que idea el caballo de Troya, ¿no? Y que va a ser protagonista de la Odisea, ¿no? ¿De quién estamos hablando? De Odiseo, ¿no? Fecundo en engaños. Ahí, por ejemplo, te acordarás, joven, de la famosa historia de Polifemo, ¿no? El cíclope, ¿no? Que le perfora el único ojo que tiene, ¿no? Él representa la astucia. Acuérdate, joven, que en las epopeyas antiguas la figura más destacada es el epíteto. La siguiente. ¿Qué autor es considerado el padre de la tragedia griega? El que introduce el segundo actor, autor de la Orestiada, Prometeo encadenado. Claro, Esquilo, ¿no? Él es el que le da forma al teatro, crea el diálogo, ¿no es cierto? Muy bien. Eurípides, personajes femeninos. Sófocles introduce el tercer actor. Homero, autor de la Ilíada y la Odisea. Y Hesíodo, de la épica didáctica. La clave sería tal. Este es fácil. ¿Cuál es la obra medieval, alegórica, que tiene como propósito la corrección moral del hombre? Escrito por Dante Alighieri, en italiano, ¿no? Y que hace uso de las alegorías. Claro. La Divina Comedia. La Metamorfosis del siglo XX. El Avaro es la obra de Molière, que pertenece al neoclasicismo. Es una comedia, Harpagón, quien representa la avaricia como un vicio social. El Cantar de Miosi es una obra anónima que pertenece a la época medieval, pero no es pues una obra alegórica religiosa. Un viaje es un artículo de costumbre de Pardo que nos cuenta la historia, bueno, del niño Bollito, ¿no? Al que le han engreído, que representa la aristocracia limeña. Como te das cuenta ahí, Dante aparece como personaje y dice que está en una selva oscura, donde representa el pecado. A ver, a través de sus protagonistas en el Quijote, ¿qué se plantea principalmente? Claro, Don Quijote y Sancho, que representan idealismo y pragmatismo. Y a través de ellos se representan justamente las dos grandes visiones del mundo. O uno es idealista o uno es no materialista, ¿no? Ahora, ¿cuál sería entonces, joven, ahí la clave? A través de sus personajes se plantea principalmente la oposición entre ¿qué? Principalmente, ¿no? ¿Cuál sería tu clave? Claro, idealismo, pragmatismo, o sea, la clave la A. Claro que también hay otras oposiciones, locura, cordura, ¿no? Pero no es la principal, no es la principal, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, mira ahí, Madame Bovary le pertenece a quién? A Flaubert. El viejo y el mar le pertenece a Hemingway. Eugenia Landet le pertenece a Balzac. Papá Goriot también le pertenece a Balzac. Y Los Miserables le pertenece a Víctor Hugo. Entonces, fíjate ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación correcta? Claro, sería la D, ¿no? Papá Goriot, que es representante de la llamada novela sociológica. A ver, en la generación 98, ¿cuál es el género que más se destacó por su carácter reflexivo? ¿Cuál sería tu clave? Claro, el ensayo. Muy bien. Ejemplo de ensayos: de Sentimiento Trágico de la Vida, que es un ensayo existencialista de Unamuno, Clásicos y Modernos y La Ruta de Don Quijote de Azorín, que son ensayos. No son obras narrativas, no son cuentos, novelas, no son ensayos. 7. ¿Qué autor no ganó el premio Nobel? ¿Te acuerdas? Camus, sí, en el 57. Sartre en el 64. Faulkner en el 49. Y Hemingway en el 54. El que no ganó fue Joyce, autor de Ulises. ¿Cuál es la novela de Hemingway que se contextualiza en la Guerra Civil Española y fue llevada al cine? Pues El viejo y el mar no, porque ya sabes que es la historia de un viejo en Cuba. Entonces, acá, joven, hablamos de Por quién doblan las campanas, ¿no? Que es una novela que se contextualiza en la Guerra Civil y que fue llevada al cine en el año de 1943, ganando premio o nominaciones al premio Oscar.
La clave es Elena. 9. El viejo y el mar. El viejo sueña constantemente con leones marinos. Correcto. Claro, él logra atrapar a un gran pez espada, pero finalmente, como recordarán, los tiburones se lo comen, ¿no? Pero llega, pues, ¿no? Con un espinazo y descansa, y se gana el respeto. Él no muere, él no llega a morir. Entonces la clave sería dado. Una cuestión argumental. Y 10, sobre la metamorfosis. Claro, acuérdate que la obra comienza diciendo que Gregorio despierta convertido en insecto. Eso no es un sueño, es un hecho alegórico para la civilización. Entonces, no explora el mundo de los sueños. Eso es incorrecto. A pesar de que hay un hecho alegórico fantástico, el ambiente y los personajes son de la vida real, cotidiana. El padre, la madre. ¿Qué es lo primero que le preocupa a Gregorio cuando se ve convertido en insecto? Llegar temprano al trabajo. Entonces, ya está la rutina, ¿no? Lo ha deshumanizado. Tú sabes, joven, que según las cartas de Kafka, él no tenía una buena relación con su padre. Y eso se va a ver en la novela a través del personaje del padre, que es autoritario, ¿no? Y claro, como te dije, el que cuenta la historia no es el mismo Gregorio, sino otro persona, o sea, un narrador omnisciente. ¿Kafka toca tema de sueños en su obra? No, no. Son alegóricas. Las obras de Kafka comúnmente no exploran el inconsciente, sino a través de la alegoría, es lo que trata de representar es justamente cómo el hombre vive subyugado por un sistema que puede ser la burocracia o puede ser el sistema laboral que termina empequeñeciendo al hombre. Entonces, sus obras son críticas, critican a los sistemas, no a los sueños. Muy bien, ahí está el resumen de las claves.